Ahora sí, buenos días. La guía número 4 trata sobre los derechos humanos. Si bien en las guías anteriores estuvimos tocando tangencialmente, indirectamente, la problemática de los derechos humanos, en esta ocasión buscaremos avanzar en la definición, la naturaleza de los derechos humanos, el carácter de los derechos humanos, si hay un carácter universal de los derechos humanos, o si los derechos humanos son simplemente una construcción cultural occidental, o los derechos humanos son derechos naturales, que por el solo hecho de ser humano, valga la redundancia, uno los posee. También la diferenciación de los derechos humanos, que se distinguen en 3 generaciones, claramente, los derechos humanos. Los derechos humanos, en primer lugar, derechos políticos y civiles. Sí. Los derechos de primera generación son los derechos humanos, son los derechos políticos y civiles. Los de segunda generación son los derechos económicos sociales. Y los de tercera generación, los derechos a la paz, al medio ambiente, a la autodeterminación de los pueblos. Entonces, lo importante es tener presente que los dos grandes temas que estructuran la formación ciudadana es la democracia por un lado y por otro lado los derechos humanos. Entonces, más adelante profundizaremos, explicaremos y ejemplificaremos el gran tema de la democracia representativa en nuestra actualidad y cómo, viviendo en una sociedad democrática, la persona tiene derechos ciudadanos que el Estado garantiza a partir de una constitución política de la República. Entonces, eso lo veremos más adelante. Ahora bien, respecto al otro gran tema, los derechos humanos son claramente derechos fundamentales que poseen las personas por el solo hecho de existir. Y claramente en la actualidad del siglo XXI hay una serie de organismos internacionales, la ONU, la OEA, entre otros, que resguardan, cuidan, velan, porque dichos derechos estén bien cuidados. Cuando digo bien cuidados, a través de una serie de disposiciones legales que indican que los derechos humanos deben ser respetados, no deben ser vulnerados, deben ser cuidados, porque eso indica que uno tiene un respeto inequívoco a la dignidad de la persona humana, porque claramente, muchachas, cuando uno alude o habla de los derechos humanos, uno podría pensar que la dignidad que la dignidad de la persona humana, ante todo, es lo más importante. Es lo más importante. Por eso hay toda una discusión político-filosófica respecto a la naturaleza de los derechos humanos. Porque, por un lado, se consideran o conciben los derechos humanos como una construcción cultural del mundo occidental, europeo, a partir de ciertas situaciones límite, de relaciones de poder, de la existencia de guerras, y tras la existencia de guerras, los estados soberanos
acordaron una serie de disposiciones legales para configurar una Declaración Universal de los Derechos Humanos. Bueno, eso sucedió en diciembre, creo que el 10 de diciembre de 1946, tras la Segunda Guerra Mundial. La famosa denominada Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la cual se indica que los derechos humanos son los derechos fundamentales que deben, ante todo y por siempre, ser respetados. Tengan presente que los primeros antecedentes para concebir a los derechos humanos en un sistema legal, se dio tras las revoluciones francesas e independencia de Estados Unidos. La Revolución Francesa, estamos hablando de en el año 1789, y la independencia de los Estados Unidos, 1776. Lo que sucede en estas dos realidades histórico-políticas, que abrió un camino porque se convirtieron en gobiernos representativos. Dijeron adiós, monarquía absoluta, adiós rey, adiós monarca absoluta, bienvenidos gobiernos representativos, y en sus constituciones políticas, Estados Unidos, Francia, se indicaban una Declaración Universal de los Derechos del Hombre, libertad, igualdad, fraternidad. Entonces, ya existen los primeros antecedentes respecto a un afán de universalizar los derechos humanos. Eso tienen que tenerlo presente, puesto que aquello aparece consignado en la guía número 4. En la guía número 4, la definición de derechos humanos, características, como algunos organismos internacionales, la Organización de Estados Americanos, OEA, ¿cierto? La ONU, Organización de Naciones Unidas, Amnistía Internacional, entre otros, son organismos internacionales importantes que resguardan a diario que se respeten los derechos humanos, por lo menos en tanto marco legal prevaleciente. Ustedes me pueden criticar y me pueden plantear una pregunta razonable, una contrapregunta razonable, pero profesor, ustedes me podrían decir, profesor, muchos países occidentales en la actualidad no respetan los derechos humanos y actualmente existen guerras civiles, gente herida, personas violentadas, torturadas en alguna manifestación ciudadana organizada, o en alguna manifestación ciudadana repentina, como lo que ocurrió o sucedió acá en Chile tras octubre 18 del año pasado. Por lo tanto, lo relevante es cómo ustedes logran captar, asimilar y entender el rol activo de los derechos humanos para la formación ciudadana. Tengan presente que nosotros vivimos en una sociedad democrática contemporánea. Y eso implica una constante realidad de situaciones de conflictos, intereses creados o complejas relaciones personales. Puesto que vivir en sociedad es un permanente acto de conflicto. Nótese lo que estoy diciendo. Puesto que vivir en sociedad
¿Es un permanente acto de constricción o un permanente acto de conflicto en desarrollo? Entonces, ¿cómo solucionamos ese conflicto en desarrollo? Con más política. Más política significa promover, desarrollar, generar más formación ciudadana. Que tengan presente, guía 1, guía 2, que la formación ciudadana es un proceso de aprendizaje continuo. Es un proceso de aprendizaje continuo, que abarca la trayectoria vital de los niños, las niñas, los viejos, los jóvenes, los adultos para la vida en una sociedad democrática. Ustedes pueden criticar con justa razón que no necesariamente se cumplen todos los requisitos para vivir en una sociedad democrática. No podrían decir, ¿sabe, profesor Jaime? Podemos hablar inequívocamente de una sociedad democrática si cuando hay manifestaciones ciudadanas organizadas del año pasado existieron jóvenes, mujeres u hombres dañados en sus ojos con severo daño ocular, claro, ahí ustedes tienen un punto. En una sociedad democrática saludable, respetuosa de los derechos fundamentales y de las libertades individuales, no pueden suceder dichas situaciones límites de que existan personas con daño ocular severo o personas que posiblemente fueron torturadas o violentadas. No puede ser eso. Ahí ya no estamos hablando de una sociedad democrática. Para nada. No estamos hablando de una sociedad democrática. Entonces, ¿qué hacer? Entonces, por eso, la relevancia de comprender la problemática histórico-cultural de los derechos humanos y dar una aproximación concreta al presente cotidiano de los derechos humanos. Por ejemplo, yo pregunto a ustedes, mis estudiantes del segundo medio A, en la actualidad de nuestro país, ¿qué ocurre con los derechos humanos? En la actualidad de nuestro país, ¿qué ocurre con el estado de los derechos humanos? Pregunta para ustedes. Tengan presente todo lo que señalé o he explicado, más la experiencia personal de ustedes observando. ¿Qué ocurre con los derechos humanos en nuestro país? ¿Qué está ocurriendo? ¿Están siendo vulnerados? Ya la joven Denise se la juega porque están siendo vulnerados. Y usted, joven Denise, ¿cómo se da cuenta que están siendo permanentemente vulnerados? Porque se supone que el Estado garantiza que se den todos los derechos, que todos los derechos sean válidos, pues y al manifestarnos siempre hay como un tipo de represión donde, no sé, somos eso, po. Y aparte por el tipo de las pensiones, que también son malas. No sé, Claro, porque hay muchos tipos que no están, de derechos que no están. siendo respetados.
Sí, Tú dices que hay muchos derechos humanos. Bueno, claramente, por un lado la Constitución Política de la República indica y expresa claramente en el capítulo 3, artículo 19, si no me falla la memoria, una serie de derechos y deberes que uno como ciudadano posee. Y tal como tú señalas, el Estado de Chile, si bien puede garantizar dichos deberes y derechos, en la realidad concreta no se están cumpliendo. Porque claro, si alguien me dice, claro, derecho a una salud, derecho a la salud, derecho a una vida saludable y a vivir, claro, derecho a una vida saludable y a vivir de manera digna. ¿Se está cumpliendo en la actualidad? Derecho a un trabajo, a un buen sueldo. ¿Qué sucede en la actualidad? Que una, una cosa es que existan a través del marco legal establecido la defensa y el resguardo de los derechos humanos de primera, segunda, tercera generación, pero es muy distinto lo que ocurre en la realidad concreta de un determinado país. Porque, como dice claramente Denise, las pensiones solidarias en términos monetarios son muy bajas. Y al ser muy bajas, dichas pensiones monetarias, indudablemente los más perjudicados son las personas de tercera edad. Nadie puede vivir con 100.000, 120.000, 150, 200 o 200.000 pesos mensuales. Nadie. ¿Cómo financias la comida? ¿Cómo financias tu salud? ¿Cómo financias pago de arriendo? ¿Cómo financias el pago de medicamentos? Entre otras consideraciones. Entonces, claro, se cumple ahí el derecho a un trabajo, un derecho a vivir de modo integral, el derecho a vivir de manera cómoda, equilibrada y justa. No, no se cumple, no se cumple. Por lo tanto, queridos estudiantes, muchos estados no cumplen la garantía de respetar y hacer cumplir los derechos humanos. ¿Qué duda cabe? No se cumple, no se cumple. Comentarios, dudas, interrogantes. Comentarios, dudas, interrogantes, queridos estudiantes del segundo medio A. Respecto a los derechos humanos. ¿Ninguna duda, ninguna pregunta? ¿Ninguna duda, ninguna pregunta? ¿Continuamos? ¿Ninguna pregunta, ninguna duda, muchachos? ¿Están demasiado silenciosas o tienen mucho sueño? Sí, veo que tienen mucho sueño. Están demasiado Chaplin, demasiado cine mudo, demasiado Cerati, por lo que observo. Buena pregunta, profe. Dígame, ¿con qué tengo gusto? Yo no tengo ninguna pregunta. Ah, ya, ánimo. Ya, entonces,
Tal como las otras guías, la estructura conceptual de la guía número 4 consiste en un inicio, desarrollo, conclusión. En el inicio, una previa conceptual. Se plantean dos o tres preguntas, las cuales ustedes deben responder a partir de los videos subidos. Claramente los videos son videos temáticos que versan sobre los derechos humanos, en qué consisten, un resumen de la evolución histórica de los derechos humanos y además en qué consisten los derechos humanos de primera generación, segunda generación y tercera generación. Además, hay un tercer video, Chile, mirada herida, una mirada herida. Básicamente es un breve, yo diría que es un video en la cual hay entrevistas a ciertos protagonistas en las manifestaciones ciudadanas callejeras que fueron objeto de violencia, insulto, y hay ejemplos concretos de derechos humanos que no son respetados. Entonces, ustedes ahí tienen que prestar suma atención a cada uno de los videos y por favor, ver los videos. Los 3 videos duran entre 7 a 15 minutos. Los 3 videos, por lo tanto, no es perdón, no es excusa para no verlos. Entonces, esa es la previa conceptual. Deben ver los videos. Luego hay un desarrollo, que son los nuevos contenidos de la guía número 4. Ya lo señalé. Hay un resumen concerniente o relativo al significado de los derechos humanos, la importancia de los organismos internacionales y nacionales en el cuidado de los derechos humanos. Posteriormente, las características principales de los derechos humanos, que son inherentes, irrevocables, inalienables, universales, entre otros. Ahí existe una breve explicación de la caracterización de los derechos humanos. Luego hay una breve distinción respecto a si los derechos humanos o son derechos naturales o son derechos objetos de una construcción cultural occidental. Entonces se plantea la pregunta filosófica política acerca de los derechos humanos, que tiene mucho sentido. Por lo tanto, queridos estudiantes, voy a pedir que sean lo suficientemente responsables, que tengan autodisciplina y que presten atención luego a la actividad, la última actividad. Son solamente 2 actividades para no asfixiarlos en tantas preguntas. Por lo tanto, hay otra actividad, ustedes que deben responder las preguntas a partir de la guía de estudio. Responder las preguntas a partir de la guía de estudio. Tiene que ver con los derechos humanos. Entonces, dudas, comentarios, interrogantes a partir de la guía número 4. La guía número 4
¿tienen en sus manos la guía número 4 o aún no han descargado la guía número 4? ¿O aún no han bajado la guía número 4? Tengan presente en el tercer video de Chile, 2 mirada herida, las entrevistas realizadas a los protagonistas y cómo algunos de ellos fueron objetos de violencia, de daño ocular, de transgresión a sus libertades individuales. Claramente también se entrevista a Carabineros, pero presten atención porque es interesante lo que ellos responden respecto a sus derechos fundamentales y libertades individuales. Y ahí ustedes se dan cuenta hasta qué punto la constitución política puede dar respuesta a diversas manifestaciones ciudadanas concretas. Ustedes, una pregunta, ¿ustedes consideran que la constitución política, que es la carta fundamental de nuestro país, logra defender nuestras libertades individuales o derechos fundamentales? ¿Qué sucede con los derechos humanos actualmente con la propagación del coronavirus? ¿Qué sucede con el derecho al trabajo, con el derecho a la salud? Derecho al trabajo, derecho a la salud. ¿Qué está sucediendo ante esta propagación permanente, progresiva y peligrosa del coronavirus? ¿Qué está sucediendo con el derecho a la salud, con el derecho al trabajo? ¿Qué está sucediendo actualmente, muchachos, en nuestro país? ¿Qué está ocurriendo? Incluso se dice que las próximas semanas serán muy peligrosas y muy complicadas para nuestro país, en términos sanitarios, en términos de economía laboral. Cuando alguien dice eso, ¿a qué se está refiriendo? ¿A qué se está refiriendo? ¿Qué significa? ¿A qué se está aludiendo? ¿Quién podría decir algo? Y luego van a dormir, muchachos. Si yo entiendo que están cansados y tienen sueño, y tienen frío. A partir de la pregunta que yo propuse, ante la propagación constante, progresiva del coronavirus, ¿qué ocurre con ciertos derechos humanos de primera o segunda generación? Con el derecho al trabajo, el derecho a vivir de manera digna. ¿Qué pasa con la dignidad de la persona humana? ¿Se cumple o no se cumple? ¿Se cumple o no? Y Aranza dice que no se cumple. Asumo que podrá fundamentar por qué no se cumple. No Joven se cumple porque muchas personas en estos momentos, el otro día escuché un caso que un caballero vivía en una comuna que tenía cuarentena provisoria, pero él trabajaba en otra comuna la cual no tenía cuarentena. Entonces, él faltó a su trabajo durante la cuarentena porque no podía salir, obviamente.
Y cuando llegó a trabajar, o le avisó al jefe, no recuerdo bien, el jefe le dijo que aunque estuviera en cuarentena tenía que ir a trabajar igual y que como ya no servía como trabajador por no haber asistido, lo echó. Entiendo. Ya. Entonces eso es como, ahí se está viendo cómo vulnera al menos el derecho de tener un trabajo porque quizás lo necesitaba y por el hecho de estar en cuarentena lo echaron. Claro, el derecho a un trabajo digno. Ese es un gran ejemplo que está ocurriendo en algunos sectores o ámbitos de nuestro país, Aranza. Buena observación, muy buena observación. Lamentablemente queda menos de un minuto. Si hubieran sido más participativos, pero sospecho que Frío, Sueño, Piruetas, Chaplin, Cerati, los veo bien, pero en eso consiste la guía número 4. Entonces, una guía de autoaprendizaje, no me la deben enviar. No deben enviar la guía número 4. Bájenla, estudienla, léanla y respondan las actividades que existen en la guía. Nada más, absolutamente nada más. Solo sobre el tema de los derechos humanos. ¿Algún otro comentario, interrogante, duda? Mis queridos estudiantes del segundo medio A, Profe, yo le mandé un correo. ya lo voy a revisar, Denise. Ya. Envíenme la guía número 3 en caso que no haya alguno atrasado, por favor.